Mi nombre es José Luis y tengo 34 años. Soy de Querétaro y me gustaría contar mi experiencia. Antes que nada, no busco convencer a nadie ni reclutar creyentes. Solo quiero contar mi historia y espero que puedan respetarla. Cuando tenía 6 años de edad, mis padres atravesaban una situación económica muy difícil. Por un cúmulo de problemas, entre ellos una deuda familiar de la cual debieron hacerse cargo. Además, a mi padre le robaron un carro que usaba para su negocio. Debido a ese robo, mi padre perdió su trabajo, ya que era una herramienta fundamental. Luego debió invertir más horas en otro trabajo con menos pago para poder llegar a fin de mes. Mis padres trabajaban de sol a sol y les costaba estar pendientes de mí. Por eso, decidieron dejarme bajo el cuidado de mi abuela materna para que al menos tuviera una crianza más sana. Mi abuela era una mujer muy dulce que me crió hasta los 16 años. Me recibió con los brazos abiertos y se hizo cargo de mí, tratándome con mucho amor y nunca dejando que me faltara nada. Por supuesto, mis padres le enviaban lo que podían de dinero. Desde los 12 años, mi abuela me enseñó a independizarme. Me educó para que pudiera valerme por mí mismo, me enseñó a cocinar, a coser lo básico, a limpiar y cómo tratar con las personas. En los últimos 2 años que estuve con ella, noté que me estaba preparando para vivir solo. Pensé que estaba por echarme de su casa, pero no era así. Ella me estaba preparando para algo sumamente triste. Mi abuela sufría de un cáncer en secreto y nunca dijo ni una sola palabra hasta que comenzó a verse imposibilitada de moverse y le fue imposible seguir. Cuando recibí la noticia, me obligó a prometerle que no les diría nada a mis padres, que ellos no debían saberlo hasta que llegara la hora. Le cuestioné por qué nunca dijo la verdad y me dio su motivo. Confesó que tenía un tumor desde hacía más de 5 años, pero ese tumor permaneció dormido por obra de la Santa Muerte, quien fue su protectora en ese tiempo. Mi abuela siempre tuvo una profunda devoción hacia la Santa Muerte. Si bien yo sabía de su creencia, fue algo de lo que jamás hablamos. Ella nunca mencionaba nada acerca de eso y jamás me dijo ni una sola palabra para convencerme de rendirle culto. Ni siquiera mis padres lo supieron. Creo que mi abuela comenzó a rendirle culto ya cuando mi madre se independizó. Antes de morir, ella me entregó una estatuilla de la Santa Muerte. Era muy pequeña y de color blanco. Me prometió que la Santa Muerte me protegería siempre y cuando yo le rindiera culto aún más. Siendo sincero, yo no me sentí cómodo con esa idea, pero se trataba del consejo de mi abuela y lo que ella decía para mí era palabra santa y no se cuestionaba. Jamás se equivocó en darme algún consejo o guía. Ella fue mi segunda madre y yo respetaba todo lo que ella decía. A pesar de lo incómodo que me sentí con esa idea, lo acepté. Tomé la estatuilla y permanecí con ella. Mi abuela me dio algunas instrucciones de cómo fue su lealtad a la Santa Muerte. Me pidió que no la juzgara por su apariencia y que abriera mi corazón, ya que siempre estaría ahí para mí. Me dijo que la Santa Muerte le había permitido vivir más años de los que tenía para que pudiera cuidarme y ayudarme a saber cómo ser independiente y que era por eso que yo le debía respeto y amor. Saber que mi abuela partiría pronto me rompió el corazón. Ella era una persona increíble a quien yo le debía mucho. Por eso, le pedí que buscáramos otra solución, que fuéramos con el médico y que el seguro podría ayudarla y que viviría más años. Pero ella se negó. Me dijo que ella tenía un trato y que el 24 de septiembre tenía que partir de este mundo porque el plazo se habría cumplido. El 24 de septiembre fue mi cumpleaños número 16, el cumpleaños más amargo de mi vida. Almorcé con mi abuela, me dio mi regalo y un beso en la frente. Se fue a su habitación y cerró la puerta sin decir nada. Salí para tomar un poco de aire y regresé en la tarde. El hogar estaba sospechoso y en silencio. Entré en su habitación esperando lo peor. Y fue entonces que la encontré a mi abuela en la cama, con una mujer sentada a su lado. Aquella mujer me sonrió de manera cálida. Su presencia me decía lo inevitable.
Llamé a mi abuela, pero ella no contestó. Comencé a moverla, pero no reaccionó. La mujer me dijo que había llegado su hora, pero que no me preocupara porque no había sufrido nada. Me dijo que estaba en paz. Yo, algo confundido y con el alma en pedazos, le pregunté quién era, y ella me dijo que era una amiga de la familia, que por favor les avisara a mis padres que mi abuela ya estaba en paz. Me quedé observando a mi abuela por un momento y la mujer desapareció. Lloré en el regazo de mi abuela por mucho tiempo y luego fui a buscar a esa mujer misteriosa. Ni siquiera supe su nombre, pero no estaba por ninguna parte de la casa. Me aterró no verla y estaba seguro de que no salió de la casa, ya que me hubiera dado cuenta. Fue como si simplemente se hubiera esfumado y de repente escuché la voz de esa mujer diciéndome que jamás me dejaría solo. Al día siguiente fue el funeral. Mis padres asistieron y se veían devastados. Yo debía explicarles sobre ese cáncer, pues la noticia les cayó como un balde de agua fría. Mi madre estaba devastada, llevaba 6 meses sin poder verla y sentía mucha culpa por todo eso. Poco a poco más familiares llegaron al funeral. Cada uno que ingresaba a la sala de velación saludaba a cada uno de los integrantes de la familia, pero fue distinto cuando aquella mujer entró. Era la misma mujer que estuvo en la habitación de mi abuela. No saludó a nadie y noté que fue ignorada por cada uno de los presentes. Me quedé paralizado de la impresión. No pude quitarle los ojos de encima. Mientras ella caminaba hacia mí, intenté pronunciar algunas palabras y si bien mis labios se movían, mi voz nunca salió. Mientras ella se acercaba a mí con un gesto, me indicó que guardara silencio y así lo hice. Se colocó a un lado mío. Ella me dijo que no tuviera miedo, que ella le había hecho una promesa a mi abuela y era cuidarme siempre. La mujer caminó lentamente hacia el ataúd de mi abuela, se quedó observándola sin decir ni hacer nada. Mi madre me habló ya que me notó algo extraño. Me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí y traté de ignorarla. Quería seguir observando a esa mujer. Me acerqué a ella con discreción, pero me realizó una señal de alto. Su mirada se tornó sombría y pude apreciar cómo poco a poco su piel se fue pegando a los huesos, como si ésta se resecara. Los ojos se le oscurecieron y en un pestañeo, su cara era una calavera. Imaginé que se molestó conmigo por insistir, así que me di la media vuelta y comencé a alejarme. Luego comencé a trotar sin importar que me estuvieran observando. Solo quería salir de ahí cuanto antes. Fuera de la funeraria, me sentí mucho mejor al respirar aire fresco. Pues la idea de tener a la Santa Muerte conmigo me daba pánico, pero decidí tomar valor y confiar en mi abuela. Regresé al funeral, pero no vi más a la Santa Muerte. Y horas más tarde, mis padres hablaron conmigo. Me preguntaron si quería irme a vivir con ellos. Nunca los culpé por no estar el tiempo suficiente conmigo. Así que no tenía nada que reclamarles y después de todo siempre hicieron lo que pudieron. Acepté irme a vivir con ellos. No tenía otra opción. De todas maneras, aún así, prometí ser independiente, ya que para eso me crió mi abuela. Al compartir techo con ellos, me di cuenta de que la situación era peor de lo que imaginaba. Mi padre dormía 2 a 3 horas por día y nunca comprendí de dónde sacaba energías para levantarse todos los días temprano. Mi madre trabajaba 12 horas al día en una fábrica, llegaba a casa a realizar las tareas del hogar y poder tener todo listo para que mi padre pudiera comer y dormir. Le pedí a mi madre que me permitiera ayudar en todas las tareas del hogar. Así que, sin dejar de descuidar mis estudios, colaboré con las tareas de la casa. Hablé con mi padre sobre sus horarios y le dije que dejara de trabajar tanto, que al menos hiciera menos horas. Mi padre se rió y dijo que tenía 2 trabajos, no podía cortar horas en alguno, pues era tener 2 trabajos o uno solo sin término medio. Mi padre trabajaba en la tarde como guardia de seguridad y en la noche en una fábrica de sacos para cemento. Los primeros días que conviví con ellos, me costaba conciliar el sueño.
Recordaba a mi abuela y no podía evitar el llanto. A veces, la Santa Muerte se me presentaba, se sentaba a un lado de la cama y acariciaba mi rostro. Me cantaba alguna canción que solía usar mi abuela para que me lograra dormir. Ella me decía que ya no llorara porque eso ponía triste a mi abuela y que quería verme feliz. Yo le dije que ella ya no estaba y que nada volvería a ser como antes, pero la Santa Muerte me dijo que todo sería mejor. La Santa Muerte me dijo que mi abuela no podía irse en paz y yo no la soltaba. Me giré para observarla. Ella se veía igual que cuando la vi por primera vez, vestida de blanco como siempre, con su piel de porcelana en contraste con su oscuro y largo cabello. Le dije que quería verla una vez más. Recuerdo que mi abuela la llamaba Blanca, como si ese fuera su nombre. En eso, la expresión amable de Blanca desapareció. Le rogué que por favor solo una vez más. No le creí cuando me dijo que ese día de noviembre era su último día. Le expliqué a la Santa Muerte que no había podido decirle cuánto la amaba, de agradecerle todo lo que había hecho por mí. Le dije que aún la extrañaba y que no me acostumbraba a estar sin ella. La piel de Blanca comenzó a hundirse, quedando pegada a los huesos, pero hasta ahí llegó y entonces me dijo que no le pidiera eso porque podría hacerle mal a mi abuela y que por favor la dejara descansar. Ella sabía todo lo que yo había dicho, todo lo que yo sentía y, por ende, no valía la pena molestarla. Me dijo que su alma ya no pertenecía a ese plano. Yo no escuché nada de lo que dijo y, entre lágrimas, le rogué que me dejara verla. De la nada, la habitación comenzó a sentirse helada, a pesar de ser una noche calurosa. En eso, Blanca me mostró su rostro cadavérico y entendí que se estaba enojando conmigo. Mi madre entró a la habitación, dijo que me escuchó hablar y que pensó que estaba sonámbulo. Le respondí que todo estaba bien, pero ella se quedó confundida. Blanca se levantó para alejarse hacia la puerta, traspasó a mi madre y desapareció. Mi madre se sentó a mi lado y comenzó a hablar conmigo sobre la abuela y cómo superar su muerte. Sinceramente, escuché la mitad de lo que me decía, ya que no le presté atención. No quería consuelo, quería una oportunidad para decirle que la amaba. Mi abuela siempre estuvo conmigo, siendo padre y madre a la vez, pero no recuerdo en algún momento detenerme y decirle que la amaba. Estoy seguro de que ella siempre lo supo, pero necesitaba expresándome. Me alejó de los peligros y de las personas que querían hacerme daño. Cada vez que creía que estaba solo, en el autobús, haciendo las compras, en casa, siempre estaba a mi lado, y aunque no habláramos mucho, la veía junto a mí. Mi madre comenzó a preocuparse por mi forma de ser, me notó muy retraído y aislado. Intentó convencerme de ir con un psicólogo, pero me negué, y cuando quería hablar con alguien, lo hacía con mi amiga Blanca. Cuando llevaba más o menos unos 3 meses con mis padres, comencé a perder el apetito, la comida no me pasaba por la garganta. Recuerdo que en una ocasión estaba por tragar un bocado de la cena y simplemente no pude, debí escupirlo porque se me hacía imposible comer. La Santa Muerte me dijo que debía comer, y yo le dije que no tenía hambre. Entonces tomé el plato de comida y lo arrojé todo a la basura. Estaba en un proceso de negación donde yo mismo era mi propio enemigo. La expresión tierna de la Santa Muerte se esfumó en un instante y comencé a sentir frío. Entonces su voz retumbó en mis oídos y me dijo que estaba tallando mi propia lápida y que la muerte era necesaria para la vida. La verdad, ignoré a Blanca y me dirigí a mi habitación. No llegué a entrar, ella estaba en la puerta, bloqueando el paso. Su rostro era una calavera. Usaba una túnica blanca que se movía junto con una brisa gélida y sujetaba algo con sus huesudos dedos que pocas veces mostraba. Me dijo que debía terminar con mi duelo y comenzar a vivir. Yo le dije que necesitaba verla para poder estar en paz. 2 luces rojas se encendieron en las cuencas de sus ojos, el suelo comenzó a temblar como si hubiera un terremoto, todo se volvió negro y dejé de sentir mi cuerpo. No había angustia, dolor, sufrimiento, y no sentía nada.
Comencé a oír voces en un eco que no lograba reconocer, sus palabras se oían distantes y poco a poco comencé a sentir mi cuerpo. Cuando me di cuenta, estaba en un pasillo, al fondo una luz blanca me guiaba a seguirla. Caminé algunos pasos y noté una sombra bloqueando la luz, poco a poco tomó esa forma humanoide, su sola forma de caminar fue suficiente para reconocerla, mi abuela estaba ahí. Intenté correr hacia ella, pero, aunque sentía mis piernas moverse, eufórica, no lograba acercarme, sin importar el esfuerzo que realizara. Blanca, que estaba a mi lado, me dijo que no avanzara, que me quedara ahí y que dejara que ella se acercara a mí. La muerte me tomó del hombro, y yo le dije que quería abrazarla, pero lo comprendí, si avanzaba o al menos lo seguía intentando, solo vería la muerte. La esperanza se me hizo eterna. Mi abuela caminaba muy despacio, logré apreciar sus rasgos a medida que acortaba distancia conmigo. Tenía la boca entreabierta y la mirada perdida, sus ojos eran vacíos, pero no dejaba de mirarme. Le pregunté en tono que, si estaba bien, ella no me respondió, y cuando llegó al frente de mí, noté su deteriorado rostro. Yo nunca la vi de esa manera, le pregunté que por qué estaba de esa manera, y la Santa Muerte me dijo que estaba sufriendo porque yo no la dejaba descansar. Comencé a oír que alguien me llamaba por mi nombre, el sonido era difuminado, se escuchaba a mis espaldas, como si me llamaran desesperadamente. Entonces, la Santa Muerte me dijo que le dijera lo que tuviera en el corazón, porque ya no tenía tiempo. Yo le dije a mi abuela que la amaba y que siempre lo había hecho, que me perdonara por nunca haberle dicho. Entonces el rostro de mi abuela pareció rejuvenecerse mientras esbozó una sonrisa y me dijo que ella lo sabía y que siempre lo supo, que ella también me amaba, pero yo seguía escuchando mi nombre de fondo. Lo escuché claramente, aunque seguía sin reconocer la voz. El pecho comenzó a dolerme como si me estuvieran exprimiendo, luego sentí un extraño ahogo, como si el oxígeno no me llegara, y en ese momento la Santa Muerte me dijo que ya era hora de despertar. Tomé una bocanada de aire, reconocí dónde estaba y era un hospital, todo había terminado como si fuera un sueño. Apenas sentía los pies y las manos, me recorría un hormigueo insoportable. Mi madre estaba a un lado con los ojos desorbitados, y frente a mí vi a un doctor que me ayudó a sentarme. Mi madre me abrazó sin dejar de llorar, el doctor la apartó, diciéndole que yo necesitaba aire. Detrás de ella, observé a la Santa Muerte, me sonrió con ternura, como si todo estuviera bien, y me dijo que ya me había despedido y que era hora de cumplir mi parte de dejarla descansar y seguir con mi vida. Cuando me sentí mejor, me explicaron lo que sucedió según mi madre. Me desmayé y, tras pedir auxilio, un vecino me realizó reanimación cardíaca, ya que no respiraba. El personal de emergencias llegó por mí y fui hospitalizado. Según los doctores, estuve muerto por unos minutos. Se creía que mi desmayo era por la anemia al no estar comiendo nada, aunque para mí eso era sospechoso. Mejor dicho, juzgo que la Santa Muerte me dejó sin vida por un minuto para que pudiera despedirme de mi abuela. Ese día fue un antes y después para mí. Comencé a cuidarme y alimentarme mejor. Al haberme despedido como corresponde, me sentí en paz. La Santa Muerte siempre está conmigo, pero solo se presenta cuando es realmente necesario, pues ya no tiene que estar todo el tiempo a mi lado para cuidarme. Desde entonces, le rendí culto en secreto, mis padres jamás se enteraron, hasta el día de hoy. Conservé la pequeña estatuilla escondida en mi habitación, sin que nadie la encontrara. Hoy en día, en mi casa, tengo un pequeño altar para ella, y le rindo culto las veces que se me presenta. Lo sigue haciendo con la misma imagen de una joven de piel blanca y cabello negro, y siempre que le hablo, le sigo diciendo blanca, ya que el blanco es el color que predomina en ella. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 17,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo.
Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.